Daniel Jerez, esta ley Huertas que está pidiendo que se habilite de manera libre al presidente de la República para reincorporar oficiales de alto rango en medio de semejante escándalo con el general Huertas? Sí, Santiago, hola, buenos días. Pues le cuento que se trata de un proyecto de ley que prácticamente está pasando de agache aquí en el Congreso de la República y es una iniciativa que básicamente lo que pretende es incentivar el hecho de que el gobierno pueda reincorporar a generales y oficiales de alto rango que ya han, digamos, salido de la institución para que vuelvan a prestar sus servicios al gobierno nacional y a las Fuerzas Armadas. Este proyecto, como le digo, Santiago, es un proyecto que ha pasado de agache porque solamente hasta ahora se conoce. Ya está en su etapa de conciliación. Fue aprobado en sus primeros 4 debates. Pero lo que preocupa ahora es que se trata de una iniciativa que habilitaría al gobierno nacional y específicamente al presidente de la República para reincorporar a generales y a oficiales de manera libre y de forma voluntaria, sin que haya, digamos, ningún tipo de restricción o de medición de su hoja de vida antes de que vuelvan a prestar sus servicios en el Ejército Nacional o en las diferentes Fuerzas Armadas del país. El senador Manuel Virgües ha alertado que esta iniciativa ya se encuentra en su etapa de conciliación, que el proyecto podría ser votado antes de que se acabe esta legislatura y si es así, pues obviamente se autorizaría esta reincorporación de los generales en medio de todo el escándalo que se ha generado por cuenta del general Miguel Huertas, que básicamente está metido en un escándalo por la presunta injerencia por parte de disidencias de las FARC de alias Calarcá en el gobierno y en las fuerzas militares. Escuchemos lo que dice el senador Manuel Virgües. El asunto es que hay un artículo que le faculta al presidente para que él reintegre o reincorpore oficiales que han sido destituidos o se han retirado de manera libre, sin ningún tipo de requisito. Y llamamos la atención porque este proyecto va a estar en conciliación para Cámara y Senado y a propósito del escándalo, nos preocupa que el presidente de la República de turno, sea cual sea, quede con estas facultades arbitrarias, libres, sin ninguna restricción. Ahí está la denuncia que se hace por parte del senador Manuel Virgües hace algunos instantes. Estuvimos revisando también el texto del proyecto y efectivamente se intentó impulsar una proposición, Santiago, para eliminar esa palabra, que el presidente queda habilitado de forma libre para llamar o reincorporar a generales y altos oficiales de la fuerza pública, sobre todo aquellos que han sido llamados a calificar servicios, porque muchos de ellos son llamados a calificar servicios por investigaciones o por problemas de corrupción dentro de las instituciones. Pues bien, esta proposición no se aprobó y el proyecto básicamente continúa habilitando al gobierno nacional para cumplir esta tarea. Vamos a estar muy pendientes porque solo le falta la aprobación en su etapa de conciliación en las plenarias de Senado y Cámara para que el proyecto sea una realidad. 10 de la mañana, 8 minutos. En este momento tienen que mirar con lupa la conciliación de ese proyecto, Santiago. Pues oficiales que han sido destituidos podrían ser reincorporados sin ningún problema por parte del presidente. Yo creo que el tema es mucho más complejo que la coyuntura, porque una cosa es cuando el gobierno hace uso de su potestad discrecional de no llamar a un ascenso o cuando hace uso de la facultad para retirar a un oficial o solicitar su baja y otra cuando hay escándalos. A mí, le digo francamente, no me parece mala la idea de que un presidente de la República pueda reincorporar oficiales que han tenido una hoja de vida impecable y que han salido de la institución en medio de conflictos políticos. No me parece mala la idea. No, estoy de acuerdo. Por decirles algo, es que retiraron una cantidad de generales porque eran amigos de Zapateiro, sí, y dentro de esos generales había unos que estaban realmente preparados para servirle a Colombia. Es verdad. Lo que tiene que haber son excepciones por casos o de corrupción o de destitución o cuando en su comportamiento se hubiera evidenciado una conducta indeseable. Pero yo creo que una facultad presidencial para reincorporar oficiales, yo de los generales que venían con Zapateiro que sacaron, yo reincorporaría, se me vienen en la cabeza fácilmente 5 nombres u 8 o incluso 10
que le estarían prestando un buen servicio al ejército. Pues todos los de inteligencia, porque es que también hay que recordar que con esa desbandada en este gobierno se dañó la estructura de inteligencia, porque los que tenían el conocimiento y la experiencia hoy ya no están, por decisión del gobierno. Pero sabe doña Darcy, don Santiago y don Juan, que yo creo que obviamente ustedes son muy conocedores de la estructura militar, pero es que un general está entre unos 47 y unos 55 años. Es decir, esos personajes cuando eran mayores o cuando eran, no sé si capitanes, eran en época del primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe, eran muy jóvenes. Y esos generales que hoy están en esa edad son mucho más preparados que en los años anteriores. Esos generales que hoy están haciendo fila para llegar a las máximas instancias del ejército son personajes muy combativos, muy preparados, que también hay que darles las oportunidades, doctor Juan. Es que estamos hablando de personajes de 50 años. No, de acuerdo. Lo que pasa es que como esto ocurre en los distintos rangos y a veces también hay incluso inquinas políticas, el que es primero en su clase le coge bronca al segundo en su clase porque le pueda hacer el cajón, uno de los dos termina más cercano al ministro y sacan a uno de los dos y los dos eran buenos, el país los puede tener a los dos en el servicio. Un país con tantos problemas de seguridad y con la gente capacitada. Y con lo que cuesta entrenar un general, con lo que cuesta entrenar un oficial de alta graduación. Yo en eso estoy con Darcy en que hay que mirar los casos y las situaciones. Juan, el problema también es Huertas, ¿no? Porque ese es el caso específico de la coyuntura, aunque usted, y estoy de acuerdo, dice que esto trasciende la coyuntura. Pero Huertas, lo escuchamos ayer del exministro Diego Molano, lo sacaron porque en contrainteligencia tenían información contundente de sus posibles vínculos con grupos armados ilegales. Y el gobierno decidió darle la dirección de un cargo en el ejército absolutamente determinante, que es el que decide los ascensos y los asuntos administrativos. Y ahí está el escándalo. Servida la polémica, como dicen.